Parece que todavía no puedo compartir pantalla. Voy. Sí. Todavía no. Ahí va. Ahí está. Así es, sí. Bueno, tú me dices cuándo comenzamos. Pues ya vemos 28, somos casi la mitad. Usted dice si esperamos tantito. ¿No? Pues son las 8:01. Podemos esperar unos 2 minutos más, ¿no? Ok, Con mucho perfecto. gusto. Bueno, pues Disculpa, ¿qué página del manual vamos a ver? vamos a ver. No lo tengo ahorita aquí el manual. Ahorita te doy el dato. Ajá. La página 98 a la, digamos, 104, bueno, más bien 103. O sea, la 98 inicia. En la 98 a la 103. Vamos a ver el tema del Ministerio Extraordinario de la Comunión, ¿Ah? la labor de los ministros de la comunión de los ministros extraordinarios de la comunión en la liturgia de la iglesia. Ese es el tema para este día. Ah, muy bien, muchas gracias. Buenas noches. En un momentito más iniciamos con una oración y luego ya me presentaré y daremos inicio al tema de esta noche. Muy bien, pues vamos a comenzar entonces. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Eso le pedimos a la Virgen María que bendiga nuestros apostolados, bendiga nuestras familias, nuestras parroquias. Santa María, Virgen y Madre, el Señor te ha bendecido más que a todas las mujeres de la tierra. Tú has concebido primero en tu corazón, por medio de la fe, y luego en tu seno virginal, al Hijo del Altísimo. Y lo has dado a luz por obra del Espíritu Santo, convirtiéndote en Madre de Dios. Tú, al pie de la cruz de tu Hijo, mientras el dolor traspasaba tu alma, mostrando tu esperanza inquebrantable, has cooperado en nuestra restauración en la gracia y eres Madre nuestra. Tú que nos has dado ejemplo en el hogar de Nazaret, haz que en el santuario de nuestras familias reine la concordia y el amor cristiano. Tú que eres signo de esperanza y consuelo para todos, ayúdanos a renovarnos espiritualmente, amando y respetando a nuestros hermanos, haciéndonos promotores de verdad, de justicia, de libertad y de paz. Tú, a quien todas las generaciones llaman bienaventurado, concede a todos los hombres caminar juntos, sin desfallecer y superando los obstáculos, hasta encontrarnos unidos en la casa del Padre. Santa María, Virgen y Madre, recibe la alabanza y el agradecimiento por tu valiosa intercesión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues agradezco mucho la invitación que me hizo Aníbal para compartir este tema con los futuros ministros extraordinarios de la comunión. Fíjense, estas siglas MESC, así se abrevia Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión. Ese es el nombre correcto por el cual el apostolado que ustedes recibirán. Extraordinarios se refiere, en el caso del sacerdote, es el ministro ordinario, el que de suyo puede ejercer este ministerio, este servicio,
La palabra ministerio es eso, servicio. Ministro ordinario es el sacerdote, el obispo, y ministro extraordinario, pues en el caso de los laicos que prestan este servicio temporalmente. Cada año se renueva, ¿verdad? Y vemos una gran riqueza en el apostolado de los fieles. Entonces, como les decía, el tema se titula La labor de los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión en la liturgia de la Iglesia. Me gusta mucho mencionar este aspecto, ¿verdad? ¿Cuándo y cómo surgieron los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión? Tengo que haber un momento, ¿verdad?, en el que nació este apostolado, este ministerio. Vamos a hablar un poco de la historia y el magisterio diocesano, es decir, el obispo cómo fue acogiendo y promoviendo este apostolado en la vida de la Iglesia diocesana. Muy bien. El Concilio Vaticano II, así se abrevia, Concilio Vaticano II, que fue el último concilio realizado por la Iglesia en la Ciudad del Vaticano entre el 62 y el 65, ese concilio hizo una gran renovación en la vida de la Iglesia. Primero, que la misa se celebrara en lengua vernácula, porque antes muchos de ustedes, o bueno, no sé si muchos o algunos, les tocó escuchar la misa en latín. El concilio también promovió mucho la participación activa de los laicos y una mayor formación para los sacerdotes. Entre muchas riquezas que trajo este concilio, aquí lo que nos interesa es la participación activa de los laicos. Estamos viendo que se está fraguando en esta fecha, pues este apostolado se está gestando, podemos decir. Fíjense, no sé qué edades tengan los fieles que pero de los de 55 para arriba, sí les tocó ver todo el cambio, ¿verdad? El decir, sí, qué esperanzas que los fieles participaran en la liturgia de la iglesia. No, pues no se hacía de esa manera las cosas. Y que las mujeres participaran también fue un gran logro del Concilio Vaticano, ¿verdad? Es importante ver cómo se va desarrollando cómo va digamos, la vida de la iglesia se va creciendo en la reflexión y en la participación de los laicos. Pues bien, del concilio surgieron muchos documentos, entre ellos un decreto que se llamó, así en latín, Apostolicam Actuositatem. Significa en español actividad apostólica y se refiere al apostolado de los laicos. Fíjense, el Concilio Vaticano, seguramente han oído de este documento. Aquí están todos los documentos que surgieron del Concilio Vaticano, que en total son 12 documentos, y este que les estoy mencionando, Apostolicam Actuositatem, pues es, les digo, una gran aportación a la vida de la iglesia en ese momento en el que estaba muy limitada la participación de los laicos. Pues bien, después sigue avanzando la reflexión, ¿verdad? Y decimos, vamos a definir qué es el apostolado. Son todas las actividades del cuerpo místico de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo místico de Cristo? Es la iglesia. Él es la cabeza y nosotros su cuerpo. Así se le llama cuerpo místico de Cristo. Todas las actividades de la iglesia dirigidas a propagar el reino de Cristo en la tierra para la gloria de Dios. Esto recibe el nombre de apostolado. Cuando decimos, voy a hacer un apostolado, es para propagar el reino de Cristo. Y toda vocación cristiana, por el hecho de ser cristiano, es decir, de Cristo, recordemos, el bautismo nos incorpora al cuerpo de Cristo. Fíjense, me encanta esta reflexión, ¿verdad? El bautismo nos une tan íntimamente al cuerpo de Cristo, el cuerpo místico,
que por eso llegamos a ser hijos de Dios, porque ese cuerpo de Cristo, al que formamos parte desde el bautismo, ya somos hijos en el Hijo, hijos de Dios en Cristo. Por eso podemos llamar a Dios Padre, unidos a Cristo tan íntimamente por el bautismo. La vocación cristiana, que es propia, es por su propia naturaleza, vocación al apostolado. Hay alguien que trae el micrófono prendido. Podemos apagarlo un poquito para... Listo. Ahí va. Entonces les decía, la vocación cristiana es por su propia naturaleza vocación al apostolado. No, fíjense, esta reflexión que sigue me agrada mucho. Dice, así como en un cuerpo vivo, ningún miembro actúa de forma meramente pasiva, sino participando en la vida del cuerpo, participa también de su actividad. Es como si Dios nos dio este brazo y que no haga nada, no es propio de este miembro de mi cuerpo no hacer nada, es servir al cuerpo, ¿verdad? Así que esa analogía, esa comparación nos puede iluminar mucho, ¿verdad? Así como en un cuerpo vivo ningún miembro actúa de forma meramente pasiva, sino participando de la vida del cuerpo. Entonces, por eso decimos, simplemente por ser bautizado, estoy llamado al apostolado. Fíjense, hay una pluralidad de ministerios, una pluralidad de servicios que podemos ofrecer, pero una unidad en la misión. Todos hemos recibido diferentes dones, como Dios lo ha dispuesto en su sabiduría. Unos son misioneros, unos son catequistas, unos son acólitos, otros son ministros. Una pluralidad de servicios, pero una unidad en la misión. Cristo confió a los apóstoles y a sus sucesores, a eso le llamamos la jerarquía de la iglesia. Cuando hablamos de iglesia, a veces entendemos la jerarquía nada más, el papa y los obispos, ¿no? Pero aquí dice, ciertamente Cristo confió a sus apóstoles y a sus sucesores la función de enseñar, santificar y gobernar en el nombre de Cristo y con autoridad de Él. Entonces, por eso reconocer en los obispos y en el Santo Padre, claro, la autoridad que Cristo les dio para esto, para enseñar, santificar y gobernar la iglesia. Pero los laicos también participan en su función sacerdotal, profética y real. Somos sacerdotes, profetas y reyes por el bautismo. Fíjense bien, sacerdotes porque tus acciones, tus oraciones, tus buenas acciones son ofrendas verdaderas a Dios. Eso es lo que hace el sacerdote, presenta ofrendas a Dios. El sacerdote ministerial, que es nosotros, los sacerdotes ordenados, ordenados sacerdotes, ¿verdad? Nosotros ofrecemos, aparte de nuestras propias oraciones y nuestra propia vida, ofrecemos a Cristo en el altar. ¿Se fijan? La diferencia entre el sacerdocio ministerial y el sacerdocio bautismal es que el sacerdocio ministerial está creado para servir al sacerdocio bautismal y ofrecer a Cristo en el altar. Entonces, pero el laico también es sacerdote en ese sentido, que puede ofrecerle a Dios un culto verdadero. Su propia vida es una ofrenda. Tus oraciones que haces todos los días estás ejerciendo tu función sacerdotal. Profética, el profeta anuncia a Cristo, anuncia la buena nueva, denuncia el pecado. Y reyes, porque acuérdense, para Cristo reinar es servir. Cristo no viene a ser servido, sino a servir. Participamos de la misión real de Cristo cuando servimos y también herederos de su reino, ¿verdad? Entonces, qué bonito tomar conciencia de estas funciones que nos da el bautismo. Somos sacerdotes, profetas y reyes. Entonces, decimos los obispos, la jerarquía de la iglesia, tienen la misión de enseñar, santificar y gobernar, pero los laicos también tienen la misión de ser sacerdotes, profetas y reyes
y realizan en la iglesia y en el mundo la parte que les corresponde en la misión de pueblo de Dios. Les es propio a los laicos vivir en medio del mundo. Dios los llama a que, movidos por el espíritu cristiano, realicen un apostolado en el mundo como fermento, como la levadura dentro de la masa. Esa es la misión de los laicos. A donde no puede llegar el sacerdote, muchas instancias, pues no se le permite al sacerdote entrar a las escuelas públicas, por ejemplo, o a ciertos niveles de, pues en la vida política, pero los buenos laicos pueden hacer, pues, trabajos hermosísimos en favor de Cristo y de la iglesia. Ahí, como fermento dentro de la masa. Imagínense ustedes los buenos políticos, qué tarea tan importante pueden realizar. Los buenos comunicadores, periodistas. Hay programas que tienen un auditorio enorme y si fueran buenos cristianos, buenos católicos, harían una labor preciosa en la vida de la iglesia. ¿Se fijan? Por eso se trata de evangelizar. Y si tú en este momento, digo, no los conozco a ustedes, pero la misión que realicen en su trabajo, si son directivos en una empresa o dueños, la responsabilidad de dar buen testimonio de vida cristiana, por ejemplo, es una tarea que podrán realizar. Entonces, ¿se fijan? Estamos hablando de cómo va surgiendo este apostolado. No surgió de la noche a la mañana, así como que no había y luego ¡pum!, aparece. No, ¿verdad? Se fue haciendo un recorrido y fíjense, seguimos hablando, los fundamentos del apostolado de los laicos. ¿En qué se fundamenta el apostolado de los laicos? Incorporados por el bautismo a Cristo, al cuerpo místico de Cristo, incorporados al bautismo, por el bautismo y fortalecidos por la confirmación, son destinados al apostolado por el mismo Señor Jesucristo. ¿Qué diversos campos hay en que pueden ejercer su apostolado? En las comunidades de la iglesia, grupos apostólicos o pastorales, pastoral litúrgica, catequética, social, familiar, etc. Participas en las comunidades de la iglesia. En tu propia familia has de ser tu apostolado. Le digo yo a los casados, su primer apostolado es tu familia. No hay vuelta de hoja. Ahí hemos de ejercer el lugar más difícil, ¿verdad? Nuestra propia familia, pero ese es el apostolado principal. Los jóvenes que evangelicen a otros jóvenes, qué importante es esto en el ambiente social, en los órdenes nacionales e internacionales. Imagínense que en todas las instancias importantes haya buenos católicos, pueden ejercer una labor preciosa. Fíjense, hay diversas formas de apostolado. El apostolado individual, hay personas que quisieran pertenecer a una asociación, pero por su tiempo que no les permite, o por la salud, o por alguna situación, el apostolado individual. Ahí, dando testimonio en tu casa, con los que Dios te rodea. Apostolado también de laicos en grupos o asociaciones. Los laicos que se entregan de manera especial al servicio de la iglesia. Pues bien, fíjense, la formación para el apostolado. La figura de los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión fue introducida propiamente, ya estamos hablando del año 73, fíjense, por una instrucción, un documento de la iglesia llamado Immensa Caritatis, de la Sagrada Congregación para la Disciplina de los Sacramentos. Ya empezamos a hablar propiamente en el 73 de esta figura. En nuestra arquidiócesis no fue sino hasta el gobierno pastoral del excelentísimo señor José de Jesús Tirado Pedraza. Mejor a algunos de ustedes les tocó conocerlo. Él ya propiamente lo recibe en la arquidiócesis de Monterrey
Y dice, y se fue introduciendo este ministerio, pero no había una formación institucionalizada para garantizar el buen desempeño de este ministerio. Es como cuando van haciendo algo, pero hay que darle forma, ¿verdad? ¿Quién se va a encargar de darle formación a los laicos? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? ¿A quiénes? Todas esas preguntas se fueron respondiendo con el tiempo, pero estamos hablando, fíjense, entre el 73, 10 años pasaron en el que se fue consolidando un poquito aquí en la Arquidiócesis de Monterrey. Y fue bajo el gobierno del cardenal Adolfo Suárez Rivera que se fueron poniendo las bases para esta preparación de los laicos para este ministerio. Al señor Adolfo Suárez Rivera, me imagino que todos, pues ese ya nos tocó conocer a todos. Y me acuerdo muy bien cuando surgió esta figura, se comenzaron a celebrarse encuentros eclesiales, en donde se reunían laicos, religiosas y sacerdotes, y se confrontaba la vida de la Iglesia diocesana con las normas que emanaron del Concilio Vaticano. Y se llegó a la conclusión de que la Iglesia diocesana necesitaba la celebración de un sínodo, el cual fue convocado en el 98. Fíjense, yo en esa fecha, en ese año, me ordené sacerdote, y yo recuerdo muy bien el padre Paco Gómez, que ustedes algunos lo conocerán. Me acuerdo que participó mucho en este sínodo. Un sínodo es como hacer como una revisión de cómo va caminando la vida de la iglesia en ese momento. Entonces, uno de los temas tratados en ese sínodo fue el de los ministros laicos. ¿Qué iban a hacer exactamente? ¿Cuántos? Si iban a ser muy reducido el número o iba a ser más ampliado, y quién se iba a encargar de la formación. Entonces, en esa fecha empezábamos a hablar de ministros. No sé si ustedes recordarán que se llevó un buen tiempo en que la comunidad católica los aceptara bien. ¿Cuánta gente se cambiaba de fila porque le iba a dar la comunión un ministro? Y pensaba, no, yo con el sacerdote, si no, no vale. Y no, ¿verdad? ¿Cómo se fue dando esta apertura de, de que la gente entendiera que los ministros cumplen una misión muy, muy importante? El sacerdote, imagínense lo que en parroquias tan numerosas como la Basílica de Guadalupe, de aquí a que terminara el sacerdote a dar la comunión a todos, hasta por cuestiones prácticas, ¿verdad? Entonces, resulta que así se llevó un tiempo la aceptación de los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Y en estos tiempos, creo yo que la comunidad los acepta en muy buena medida, porque se tiene la conciencia de a quién están recibiendo realmente, que es a Jesús, independientemente si es el ministro ordinario o el extraordinario el que te lo da. Entonces, continuamos. Dice, algunas líneas de acción que se tomaron en ese sínodo del 98, se consolidó un equipo diocesano de pastoral litúrgica, creando un programa permanente de acción. Se unificaron criterios en la elaboración de las pláticas presacramentales y se reglamentó la formación, la recepción y la renovación de ministerios laicales. Fíjense, este tema, ¿verdad? El decir, se le delegó a un sacerdote en aquel momento y sigue siendo el mismo sacerdote que seguramente ustedes conocen, el padre Jorge Rodríguez Moya. Estamos, todos los que lo conocemos, sabemos que es una persona muy entregada a este servicio que se le ha confiado,
una persona muy entregada y con mucha capacidad, muy actualizado en en este servicio. Él es encargado de la pastoral litúrgica al menos desde el 98, ¿verdad? Y pues bueno, a él le debemos las bases que se pudieron estar exponiendo para la formación de los ministros. Y pues bueno, es una persona confiable y con una muy buena trayectoria. Entonces yo lo menciono para que ubiquemos pues, de qué estamos hablando, ¿verdad? Ustedes ahora que se preparan para este ministerio, pues están recibiendo esta formación básica, pero acuérdense que la formación es permanente. Hasta el Santo Padre tiene formación permanente. No podemos decir, tomé este curso y ya no necesito nada. La formación, seguir creciendo en nuestra fe, en nuestro conocimiento, como dice el apóstol San Pedro, saber dar razón de nuestra esperanza. Así que ojalá lo tengamos bien grabado en la memoria. ¿Quiénes pueden ser ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión? Pues personas idóneas, escogidas individualmente por el párroco, que se distingan por su vida cristiana, que estén rectamente preparados, que amen la Eucaristía y la frecuenten. Fíjense, en algunas parroquias sucede que como que hay personas, así me ha pasado también en alguna ocasión. Padre, fíjese que fui a tomar el curso de ministros y vengo a que me dé la carta. Espérame tantito. ¿Quién eres? ¿Verdad? El sacerdote es el que elige. El párroco es el que elige a los que han de ser ministros para su parroquia, porque son personas o que él conoce o que le recomiendan, como lo dice aquí, personas idóneas, escogidas, que se distingan por una vida cristiana esforzada. Digo, no hay personas perfectas, por supuesto, pero que se distingan por ese esfuerzo de llevar una vida cristiana, rectamente preparados, buscando pulir las virtudes cristianas, ¿verdad? Pulirlas para ofrecerle a Dios un apostolado digno. Si una persona se busca un apostolado pues no sé, por lucirse él mismo o ella misma, pues aquí ya no hay una rectitud de intención. Por ejemplo, ya es más bien alguna, pues, alguna vanidad que lo está moviendo y cuidado con eso. Dice, personas escogidas, idóneas, que se distingan por esta vida cristiana, que estén rectamente preparados y amen la iglesia, la Eucaristía y la frecuenten. Si llegara una persona que ni a misa iba y quiero ser ministro de la comunión, espérate tantito, demuéstrame que quieres ser perteneciendo. A ver, vamos a métete en la escuela bíblica, participa en tal grupo ya se le irá conociendo a la persona. Y entonces el párroco podrá decir, tú me presentas tu solicitud y yo con mucho gusto la examino, la pongo en oración y te respondo en otro momento, ¿verdad? Esa debiera ser me ha tocado en algunas parroquias que, aviso parroquial, las personas que quieran ser ministros, apúntense. Espera, así no debe ser, ¿verdad? Es una selección, primero que la persona quiera, por supuesto, y una formación y un esfuerzo por trabajar las virtudes, ¿verdad? En todos los apostolados, todos son importantes para la gloria de Dios, todos. Solo que los ministros extraordinarios de la comunión, fíjense, algunos platicando me dicen, padre, resulta que alguna vez que estaba yo de mal humor, le hablé mal al señor de la gasolinera y
Y pues resulta que alguien que me ve me dice, ¿y eso qué es ministro de la comunión? Digo, con justa razón, la gente nos puede así, pues, restregar en nuestra cara de decir, "Oye, no estás dando testimonio. Estás llamado a dar un testimonio". Eh, claro, claro, todos nos enojamos, claro, pero contrólate, ¿verdad? Esfuérzate en un buen testimonio. Entonces, a lo que voy es, si por ser, simplemente por ser bautizado estamos llamados a dar testimonio, pues al realizar un apostolado público como este, pues la gente esperará de nosotros un mayor testimonio. Me imagino que todos estamos de acuerdo en esto que les estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, hay personas que he invitado expresamente y me dicen, no, padre, no soy digno, nadie somos dignos. Es solamente un llamado que siente uno por servir a Dios en este apostolado y, y es el esfuerzo de día tras día, ¿verdad? Entonces, no, no es no es un grupo así exclusivo para gente sumamente perfecta, pues no es así, ¿verdad? Es alguien que se esfuerza en su vida cristiana todos los días, que tiene recta intención. Fíjense, los ministros extraordinarios asisten a la distribución de la Sagrada Comunión. Esa debiera ser el apostolado, pero en algunas parroquias los ministros son, como decimos, todólogos. Son los mismos que leen, los mismos que hacen la colecta, los mismos que son monitores. En algunas parroquias sí está, digamos, delimitada la función. Este, el lector se prepara, no solamente es el que se para a leer la lectura de ese día, implicaría un profundizar en el conocimiento de la Biblia. Eso implicaría ser un buen lector, ¿verdad? Por ejemplo, que no solamente participa en la lectura de ese día, sino que el que profundiza más, por ejemplo. Entonces, esto debiera ser la distribución de la Sagrada Comunión, llevarla a los enfermos. Y ahorita les voy a mencionar otras cosas que puede hacer el ministro extraordinario. Dice, se acercarán al altar solamente después de que el sacerdote haya recibido la comunión. Siempre recibe del sacerdote los vasos sagrados que contienen, te doy la comunión y te doy el copón para que vayas a repartirla a tus hermanos. Ahorita con el uso con la pandemia y el uso del cubrebocas, a mí, lo personal, fíjense, me hace ruido el hecho de que el ministro se quita, comulga, se lo pone y a veces se lo está acomodando y ya tocó entonces ya no inspira mucha confianza en las personas que le va a dar la comunión. Yo siempre les digo, miren, si lo tocas lo menos posible y llévate tú para que la gente, pues lo puedes poner en el altar mientras, digo, esto ya el párroco o el sacerdote con el que sirvan podrá tener unas diferencias en pero yo sí en mi caso, si vas a acomodarte, ya te tocaste, con que te hayas tocado, te pones sanitizante y ahora sí, para que la gente que recibe la comunión, pues lo haga con más confianza, ¿verdad? Hay que tener esa cordialidad de que la gente no vea que, oye, si está toque y toque el cubrebocas y luego me va a dar la comunión, pues sinceramente no es agradable ese tipo de cosas. Entonces, bueno, Buenas noches, padre. Yo he visto que ahora lo están haciendo, primero dan la comunión los ministros y luego al final ellos comulgan. mira, yo en mi caso, que no es lo correcto, pero sí lo hago por esta situación que estamos viviendo, ¿verdad? Me refiero, le digo a los ministros, ustedes, por favor, al final,
pasan a la sacristía y el que está recibiendo los copones le va a dar la comunión a cada uno y ya van y guardan. Depende, eso sí tienen que preguntar al párroco con el que están sirviendo, ¿verdad? Porque hay diferencia de criterios. En mi caso, yo sí lo hago así. El ministro de la comunión comulga al último solamente por esta situación que estamos viviendo. Pero lo correcto es que el sacerdote, que el ministro no comulgue él solo, no, te lo da alguien, ¿verdad? En este caso, debiera ser el sacerdote y luego ya vas. Fíjense, cuando un sacerdote pasa a comulgar, que presenció la misa como no con celebrando, sino participó con todo el pueblo, yo le doy la comunión en la mano al sacerdote, o más bien le ofrezco el copón y él toma la comunión y él sí la puede comulgar él solo. Cuando sepas que es un sacerdote el que va a comulgar, le puedes ofrecer el copón para que tome y la puede tomar él. Al diácono, el sacerdote se la da. Aún al diácono. Y al ministro extraordinario también. Pero en este caso yo lo hago así. No les digo que esto es lo correcto, pero por la situación lo hago de esta manera para que la gente no meterlo en el apuro de que si no trajo el gel, el sanitizante, ¿verdad? Más bien, pero lo correcto es que el ministro, Padre, yo soy de la iglesia La Salle, San Juan Bautista La Salle, y ahí el párroco se lo da al diácono y el diácono sí se santiza sus manos después de tocarse su cubrebocas y no lo da. bueno, Sí, hay mucha higiene ahí en la iglesia La Salle. si se fijan, depende mucho, no les puedo decir porque yo no sé cómo, con mis vicarios tengo muchas, no unificamos en los criterios a veces, pues a veces ya entre los párrocos hay que preguntar, ¿de acuerdo? Sí. Y qué padre que tengan esa higiene, porque Sí. eso genera mucha confianza. De hecho, ¿verdad? hay constantemente pláticas entre el párroco o el vicario con los ministros o con el diácono y el diácono nos dice, Sí. hay que después de que ya se pongan su cubrebocas, ya sanitizar sus manos y ya no tocar nada y bueno, Sí. los que dan la comunión, ¿verdad? Pero Claro. sí yo me he fijado en eso que el párroco se la da al diácono, el diácono hace esto y luego ya la toma, se hace esto y luego. Claro. Bueno. Entonces, fíjense, pueden surgir muchas preguntas después de esto, pero sí, yo creo que estamos de acuerdo en el asunto de que si el ministro que va a dar la comunión se está cómodo y se tocó, ya no genera mucha confianza de esto. Hay que ser, pues generar esa confianza. Si traes hay recipientes pequeños, portátiles, digo, prácticos, y tú puedes, pues, propiciar esa confianza, ¿verdad? Pero bueno, continuamos. Después de la comunión, el diácono consume el vino consagrado que sobra, o en su ausencia el mismo sacerdote lo hace. Tanto el diácono como el sacerdote o el acólito es responsable de la purificación de vasos, pero tanto el diácono como el sacerdote o el acólito instituido es responsable de la purificación de los vasos sagrados inmediatamente de la misa. No está previsto que el ministro extraordinario purifique en los vasos sagrados, salvo que te lo deleguen expresamente. Pero es propio del sacerdote, del diácono o del acólito instituido. Ya hablaremos de esto en otro momento. Bueno, entonces fíjense, en los ministerios laicales no solamente es el ministro extraordinario, ¿verdad? Hay lectores, acólitos y otros ministerios, lectores, monaguillos, monitores, sacristanes, ambientación, recepción, los que reciben en las puertas, ¿verdad? Colectores, coros, damas del altar. Son otros ministerios laicales también. Y pues bueno, este otro punto que les menciono. Hay un ritual en donde
nos presentan algunas actividades que puede hacer el ministro extraordinario de la comunión. Una celebración dominical en ausencia del presbítero, así se llama el ritual tal cual, celebración de la palabra en ausencia del presbítero. Digo, en el caso de nuestras comunidades, muy pocas veces se hace esto. Esto se utiliza mucho en las parroquias foráneas, donde el párroco tiene muchas rancherías, por ejemplo, así le llamamos, porque no son propiamente pueblos, ¿verdad? Sino pequeñas comunidades. Me recuerdo que un municipio de Pesquería, por ejemplo, tenía 11 comunidades o rancherías. Imagínense a qué horas va el padre a todas. Entonces, celebraciones dominicales en ausencia del presbítero. Un rito breve para distribuir la comunión fuera de la misa. Un rito breve. Un rito ordinario para la comunión de los enfermos. Cuando van a llevar la comunión a los enfermos, hay un pequeño ritual, una serie de pasos. Pues el ponerse en la presencia de Dios, el saludo litúrgico, el acto de contrición, y luego los ritos son los pasos a seguir para una celebración breve. Claro que si la persona está en muy malas condiciones, el enfermito, no quieras hacer los pasos así, puedes abreviar. La urgencia nos va, de alguna manera, nos va pidiendo que podamos ser más prácticos y más, a lo mejor el enfermito es nada más darle la comunión. Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, etc. Y lo recibe la persona. Si está la persona indispuesta, pues podemos, a pesar de que hay un ritual, podemos abreviar. El viático es la comunión a que está, pues, ya terminando su vida, ¿verdad? Si no hay un sacerdote a la mano y el ministro lo puede llevar, le lleva el viático, ¿verdad? Así se dice. Puede exponer el Santísimo, en todo caso, un ministro. Rito de exposición de la Sagrada Eucaristía. Rito de exequias en ausencia del presbítero. Y bautismo de niños in extremis. Es decir, cuando hay un sacerdote y el niño está muy grave, pueden bautizar. Digo, en realidad, no solo el ministro, lo puede hacer cualquier bautizado, puede administrar el bautismo. Digo, esto se los menciono de una manera general, pero que sepan que el ministro tiene ciertas áreas de acción. En estas comunidades nuestras, normalmente no lo hacen. Lo que sí hacen tal vez la visita a los enfermos, pero una celebración dominical muy rara vez. Bueno, yo creo que nunca lo ha hecho un ministro, pero hay parroquias en donde sí hay ministros que existe el párroco solo, por ejemplo, y se enfermó y no hay un sacerdote que lo reemplace. Puede entrar un ministro, ¿sí? A hacer una celebración de la palabra, por ejemplo. Entonces, ¿cómo puede participar el ministro extraordinario en la liturgia de la iglesia? De varias maneras, ¿verdad? Entonces, todos ustedes, yo considero, ¿verdad?, que se han sentido llamados a servir a Dios y la iglesia en este apostolado concreto. Ahorita por las imágenes que estoy viendo, pues hay personas jóvenes, ¿verdad? Y personas maduras, hay de varias edades, pero yo de verdad les agradezco que hayan respondido a este llamado. Algunos tienen la cámara apagada, ¿verdad? Pero estoy viendo aquí sus nombres y sus fotos. Hay gente joven y me da mucha alegría que haya también gente que pueda
pues dar este servicio, es muy valioso, tanto jóvenes como adultos que hagan un apostolado digno. Fíjense, les menciono también que hay un proyecto muy bonito en la arquidiócesis que apenas se está gestando, ministerios laicales instituidos. Ciertamente ustedes, por ejemplo, van a ser instituidos por su párroco y la vigencia de su apostolado es de 1 año y se renueva continuamente, ¿verdad? Se va renovando, pero sí, son instituidos por su párroco en su parroquia. Pero este otro ministerio instituido será por el obispo o por quien él delegue. Eso implica una formación de 2 años y precisamente son 4 ministerios: acolitado, lectorado, catequista y ministro de la caridad. Entonces, por ejemplo, un lector, dice uno, pues ¿cuál es la diferencia en el lector que se sube a leer el domingo en la misa y un ministro instituido? Pues esos 2 años es para profundizar, como les dije, en el conocimiento de la palabra de Dios, por ejemplo. Es diferente a alguien que profundizó, que conoce el contexto, que digo, es un proceso, ¿verdad? A alguien que se sube a leer nomás ese pasaje que le tocó ese día. ¿Se fijan? Entonces, hay estos ministerios que están por convocarse de la parroquia. No sé cuántas parroquias están reunidas el día de hoy. Ahorita me dice Aníbal. Y recibirán la invitación algunos de ustedes tal vez para Somos aproximadamente 8 parroquias. 8 parroquias. ¿Me las puedes mencionar para...? Del decanato estamos Terreina, San Agustín, Mater, Santa Engracia, Fátima, El Carmen, está la Sagrada Familia de Valle Poniente, está La Salle, la Santa Cruz. Sí, no, creo que eso, así de memoria, creo que son todas. Y Johnston. La Santa Cruz. Johnston También. Excelente. Y creo que ¿La hay Santa alguien de Cruz San cuál, Jerónimo. perdón? Sí, la Santa Cruz, ya de Monterrey, y alguien de San Jerónimo. Bueno, pues los felicito que estén tomando este curso y claro, esta es una introducción al ministerio, ¿verdad? La formación es permanente, como les he dicho, y pues bueno, ahorita este curso, no sé si, ¿cuántas sesiones tienen, Aníbal, en este curso? 15 sesiones. Son 15 5 sesiones. lunes, martes y miércoles por 5 semanas. ¿Y ahorita llevan cuántas sesiones? Esta es la quinta. ¿Quinta? Bueno, pues bien, por mi parte... También también hay 2 personas del apostolado de la cruz. Ah, muy bien. Muy bien. Entonces, bueno, pues me dio mucho gusto poder compartir un poco esta temática. Yo soy, pues ni me presenté, ¿verdad? Pero bueno, yo soy el párroco de la parroquia de Nuestra Señora Reina de los Ángeles. Y para mí, en mis 23 años de sacerdote, pues me ha tocado conocer de verdad muy buenos laicos en todas las comunidades y es de verdad una gran ayuda en la vida de las parroquias, que siempre, fíjense, hay un tema que alguna vez compartí en mi parroquia, digamos, los elementos para una espiritualidad, para la espiritualidad del ministro extraordinario de la comunión. ¿Qué fuentes o qué elementos puedo tomar para este apostolado que me nutra mi vida espiritual? Y fíjense, en resumen es los mismos
que para cualquier fiel cristiano, pero con mayor razón, hemos de hacer uso de ellos. La oración personal, los retiros espirituales, el rezo de nuestras devociones, el rosario, el Vía Crucis, las oraciones que a nosotros pues, nos han servido mucho, ¿verdad? Y bueno, de verdad espero que sigan creciendo, que sea para ustedes un apostolado que les ayude en su vida, en el crecimiento hacia la santidad. Esa es realmente al final de cuentas, lo que todos aspiramos. ¿Verdad? Estamos llamados a la santidad y si ustedes han sentido este llamado a este apostolado, háganlo lo mejor que puedan. Muy bien, pues por mi parte es todo. Aníbal, ¿quieres decir alguna última cosa? Padre, agradecerle el tiempo. Y pues mañana no he hablado con el padre Ruperto, pero lo más seguro es de que va a ser igual, vía Zoom. El tema es la espiritualidad de los ministros de los MEX, ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. La espiritualidad y el servicio. Excelente. Ya, yo creo que ya la próxima semana empezamos ya un poquito más práctico, más prácticas. Tipo ya lo que es llevar la comunión enfermos, las celebraciones en ausencia del sacerdote, ya la hora santa. Ya empezamos un poquito más prácticos. Excelente. Muy bien, pues bueno, no sé si gustas que terminemos con una oración. Adelante. ¿No tienes que dar algún otro aviso más para...? No, pues para los que no pudieron conectarse, se está grabando y si no es hoy en la noche, mañana lo subimos ahí al chat, lo subo al YouTube y luego se los paso. No sé si alguno tenga alguna duda. Sí, yo. ¿Estos temas son cada año de preparación? No, cuando se hace la renovación, por lo general es en febrero y ya es un día que el padre Jorge Rodríguez, que lo van a conocer, él nos va a dar la última plática, padre Jorge Rodríguez Moya, que el padre hizo mención ahorita. Sí. Él nos va a dar la última plática, él nos da esas pláticas. No sé cómo va a ser este año, el año pasado fue virtual, este año no sé. Okay. No sabemos todavía cómo va a ser. Ok, era mi duda. Yo soy de la iglesia La Salle y soy catequista de ahí. Muchas gracias. Padre Arturo. Si les parece. Acaba de llegar, nos acaba de llegar, tiene poquito que acaba de llegar el padre Arturo. Se nos fue el padre Noel. Ah, sí. Bueno, padre, si quiere, bueno, si no hay otra cosa. Terminamos con una oración, si les parece. Sí, padre. Encomendamos nuestro ministerio a la Santísima Virgen María, que ella pues nos alcance de Dios las gracias que necesitamos cada uno. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que pasen muy buenas noches. Bendiciones a todos. Gracias. Buenas noches, gracias. Muchas gracias, Gracias, Padre. Gracias. Agradecerle como siempre, Padre.